Vamos a dar comienzo con esta primera sesión. Damos la bienvenida, las gracias por su participación al ponente y comentarista de esta primera sesión del Congreso, que tratará sobre los propósitos de la educación financiera. Intervendrá como ponente don José Manuel Domínguez, director del proyecto Edufinet, y como comentarista contamos con la presencia de doña Francisca García, que es profesora titular del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga. Tiene la palabra don José Manuel Domínguez. Don José Manuel, por favor. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. En cuando uno se dispone a intervenir en un foro de estas características, como norma de cortesía, pues parece lógico mostrar el agradecimiento por la invitación a participar en el Congreso. En este caso, pues prescindiré de esa fórmula, dado que estamos ante una cuasi autoinvitación y para no incurrir en un autoagradecimiento, pues, como digo, prescindiré de expresarlo, lo cual no es óbice, pues, para mostrar también mi satisfacción por compartir la presencia en el programa con un nutrido elenco de personas muy cualificadas y con una importante implicación en el ámbito de la educación financiera. Bien, yo diría que el objeto de esta ponencia deriva realmente de los deberes que nos autoimpusimos a raíz del Congreso del año pasado, en noviembre de 2018, cuando vimos que era oportuno reflexionar en torno a una serie de cuestiones metodológicas de gran alcance, las relacionadas con los fines, con el ámbito, con los propósitos de la educación financiera y, en buena medida, con algunas de las cuestiones que muy acertadamente y atinadamente ha apuntado ya Eduardo Vandrés en su intervención. Entonces, ese es el objeto esencial de esta ponencia y que, después de haber estado reflexionando bastante tiempo, realmente he de reconocer que no venimos a resolver o a pretender zanjar ninguna cuestión, sino más bien a plantear preguntas y dudas y poner encima de la mesa una serie de interrogantes, entre ellos cuál debe ser la prioridad de los programas de educación financiera, cómo podemos establecer una clara separación entre distintas vertientes, como pueden ser la de conocimiento, competencia, confianza, actitudes, bienestar, y cómo incide, por ejemplo, el entorno económico y la situación financiera de cada familia en cada uno de esos apartados. También, evidentemente, se habla mucho de bienestar financiero, pero ¿cómo podemos acotar realmente cuál es el objetivo de bienestar financiero de una persona y su situación real? Otra pregunta que me gustaría trasladar es si podemos desligar realmente la educación financiera de la educación económica y si no sería oportuno potenciar la realización de análisis económicos con carácter previo a abordar y tratar decisiones financieras. Mi exposición la voy a articular en torno a 5 epígrafes bastante breves. En primer lugar, me referiré, lógicamente, a la definición más extendida de educación financiera. Luego hablaré, pondré otra vez ese esquema ahí para situar la educación financiera en el marco general de adopción de decisiones financieras. Me referiré también a la educación financiera como una especie de proceso productivo ciertamente complejo. Abordaré las consecuencias que se derivan de la multiplicidad del ámbito temático de la educación financiera y una breve referencia final a la orientación programática de los programas de educación financiera que se vienen aplicando en los países de la OCDE y señalaré, en su caso, algunas consideraciones finalmente. Bien, la definición de educación financiera más extendida proviene de un documento de la OCDE, justamente del año 2005, cuando empezamos nuestra andadura. Ahí está reflejada completamente, aunque estructurada. Se habla de que la educación financiera es un proceso por el cual consumidores, inversores, pues mejoran su comprensión de productos, conceptos y riesgos financieros. Menciona a través de la información, de la instrucción y/o el asesoramiento objetivo, y eso le permite, pues, desarrollar una serie de habilidades y finalmente se apunta con objeto de mejorar su bienestar financiero. Bien, yo diría que esa definición, ampliamente aceptada, es bastante extensa, diría que un tanto compleja y contiene quizás alguna cierta ambigüedad que a mí se me suscita, por ejemplo, cuando al reflexionar veo ahí que aparece ese y/o asesoramiento objetivo. Me lleva a reflexionar, bueno, si estamos hablando de educación financiera, ese y/o el asesoramiento objetivo, ¿cómo encaja en esta definición? Y también la extensión de la
de la definición lleva a que a lo mejor se soslaye algún aspecto, incluso pues muchas veces nos olvidamos de que se apunta de que el propósito de la educación financiera es preparar a unas personas para mejorar su bienestar financiero. Bienestar financiero, que es un concepto que está en auge últimamente, se le equipara normalmente a salud financiera, un concepto que a mí particularmente no me entusiasma. Prefiero el de bienestar financiero y, precisamente, yo creo que el bienestar financiero, según los estándares internacionales, se define como un estado en el que una persona puede cubrir plenamente sus necesidades, obligaciones financieras actuales y futuras, se siente segura ante su futuro financiero y es capaz, dice, de adoptar elecciones que le permitan disfrutar de la vida. Bien, yo creo que ahí sí podemos utilizar algunos indicadores para tratar de cuantificar la situación objetiva de una persona, pero hay unos elementos que son absolutamente subjetivos, lo cual ya introduce un notable grado de complejidad que se acentúa a efectos de la delimitación del campo de la educación financiera y de poder apreciar sus efectos en la toma de decisiones cuando nos encontramos con una serie de dificultades añadidas, nos encontramos con un ramillete terminológico: educación, cultura financiera, alfabetización financiera, instrucción financiera, aptitud, habilidades, etcétera. Bien, podemos discernir, pero yo realmente cuando veo las definiciones veo que se solapan y a mí particularmente me cuesta mucho trabajo establecer una disección de cada uno de estos conceptos. Igualmente nos encontramos con una juxtaposición de componentes que yo creo que conviene diferenciar a efectos analíticos. Lo ha expresado adecuadamente Eduardo Vendrell. Hay que diferenciar entre conocimiento, competencia, confianza, actitudes, comportamiento y bienestar. Entonces yo creo que ahí hay una mezcla que puede haber un resultado final, pero tendríamos que ver qué papel juega cada uno de esos componentes en ese resultado final. Y no podemos olvidar que en la toma de decisiones, aparte del nivel de cultura financiera que pueda tener una persona, influyen una amplia gama de factores condicionantes del marco regulatorio, la situación económica general, la situación económica familiar, el grado de aversión al riesgo, los esquemas de protección público o de empleo, las preferencias personales respecto al consumo o al ahorro, las preferencias por dejar legados o no a las siguientes generaciones, la existencia o no de acicate, de incentivos por parte de los poderes públicos o los propios sesgos cognitivos. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de una toma de decisiones financieras, puede haber un componente de educación financiera que haya podido tener esa persona, pero yo creo que hay un reto enorme para los económetras y los estadísticos para poder aislar, identificar el efecto real que se lleva a cabo por parte de los programas de educación financiera, en los que, como ya dije en el Congreso el año pasado, muchas veces también nos quedamos con la etiqueta y nos olvidamos de los contenidos que se imparte realmente, cuándo se imparte, con qué profundidad, con qué calidad y quién lo imparte. Yo creo que eso es muy importante porque muchas veces se habla de educación financiera cuando realmente no ha habido un programa adecuado que permita ese calificativo con rotundidad. Ahí simplemente, bueno, lo que se reprodujo es precisamente para nosotros para tratar de llevar a cabo, de sustentar nuestro planteamiento metodológico. Pues procuramos partir de una visión holística donde situamos la educación financiera en el marco dentro del cual se lleva a cabo el proceso de adopción de decisiones financieras. Nosotros siempre partimos de lo que es la situación de una persona. Ese creo que debe ser el foco de atención para cualquier programa de educación financiera. Una persona que obviamente tiene unos recursos, tiene unas restricciones, se mueve en un entorno. Esa persona necesita, para asignar sus recursos, una serie de decisiones financieras y, como decía Eduardo Vendrell, nosotros lo que instamos es que esa persona esté capacitada pues, para calibrar el alcance de todas las decisiones que pueda adoptar y no en un momento concreto, sino de una perspectiva no solamente planificadora, sino planificadora de ciclo vital. Pero, claro, no nos podemos olvidar que la educación financiera es un componente en ese gran marco donde, evidentemente, hay que ver el papel de la regulación, de la inclusión financiera o no, la supervisión, el mercado, los proveedores, canales de aplicaciones, también el asesoramiento financiero. Por tanto, nosotros creemos que lo que tenemos que, desde la perspectiva de la educación financiera, es procurar que este proceso de toma de decisiones se lleve a cabo de la manera más rigurosa y con una adecuada utilización de la información disponible. Y ya anticipo, una de mis conclusiones es que, por supuesto, todas las decisiones financieras impactan en el bienestar, pero yo creo que la educación financiera se tiene que centrar sobre todo en aportar instrumentos para esta toma de decisiones, con independencia de los comportamientos efectivos que pueda tener cada persona, que pueden depender de otros factores, como antes he señalado, y de los objetivos que se trace en el ámbito del bienestar.
Bueno, no podemos perder de vista que, con todos sus matices, la educación financiera es una actividad educativa y, como tal, desde el punto de vista del análisis económico, pues responde a un proceso productivo en el que los economistas pues, normalmente distinguen entre input factores, actividades que se llevan a cabo, productos, output, que serían bueno, el número de estudiantes que han participado en los programas formativos, y las consecuencias. Las consecuencias normalmente se identifican como los objetivos que se pretenden por una actuación formativa, elevar el nivel educativo. Bien, yo creo que ahí se quedaría el rol estricto de un programa de educación o de educación financiera en particular, pero vemos que la mayoría de los programas de educación financiera van a unos estadios más allá e incorporan, como antes he mencionado, la vertiente del comportamiento y la vertiente del bienestar. Y, claro, eso nos lleva a tener que incluir también otros factores que influyen en el comportamiento de esas personas. La mayoría de los analistas los circunscriben de una manera muy sintética en las rúbricas de motivación y oportunidad. Y, de hecho, creo que también puede ser interesante, por lo menos a efectos de reflexión, utilizar lo que ya se ha puesto de moda como la rueda del cambio de comportamiento, que contempla 3 capas. Una primera capa, el tipo de política que se llevan a cabo. Bueno, un programa de formación implica un servicio realmente desde el punto de vista económico y otras actuaciones que se encajan en otras categorías regulatorias, de marketing, etcétera, ¿no? Luego hay unas funciones de intervención donde son ya los programas efectivos. Nosotros, la educación financiera está en el campo de la educación, no de la persuasión, no de la coacción, y, por supuesto, ni otras alternativas que hay aquí. Y las fuentes de comportamiento donde ya se sintetiza la propia capacidad que se haya generado, esa motivación que exista para la toma de decisiones y las oportunidades efectivas que lleva a cabo o que pueda encontrarse una persona. Yo creo que este esquema, sintetiza ahí un poco una especie de puzzle simplificado, donde vemos que el bienestar puede estar en la cúspide, pero que ahí hay que tener en cuenta el papel del entorno económico y social, el conocimiento, las habilidades que pueda adquirir una persona, el contexto, su personalidad y actitudes, oportunidades disponibles, cómo eso se traduce en algún comportamiento y cómo el comportamiento impacta en el bienestar. También, últimamente, en la línea que comentaba de establecer introducir unas diferencias entre distintos conceptos relacionados, es una tendencia diferenciar entre educación financiera en sentido estricto y alfabetización financiera. Por educación financiera, muchos analistas se inclinan por cubrir fundamentalmente la parte del conocimiento financiero, mientras que la de alfabetización incluiría también la dimensión de la aplicación de esos conocimientos a la toma de decisiones. Yo creo que esto no es una categorización estricta, porque precisamente algunas definiciones de educación financiera implican también la aplicación de conocimientos en la toma de decisiones, el desarrollo de competencias, es decir, utilizar esos conocimientos en beneficio propio. Entonces, yo creo que esa diferenciación se puede hacer, pero yo creo que al final siempre interesa que cuando una persona utilice algún término, pues que lo defina adecuadamente, puesto que no queda a priori, no queda claro cuál es el campo de cada uno de estos conceptos. Bueno, aquí más o menos se viene a poner de relieve la misma idea. Yo creo que podemos decir que el bienestar financiero está en la cúspide de una pirámide de la toma de decisiones y en la base, a nuestros efectos, estaría la educación, la formación, que se tiene que traducir en adquisición de conocimiento con capacidad para aplicarlo a situaciones reales, y eso se traducirá en un comportamiento que está condicionado por múltiples influencias internas y externas. Pasando al cuarto apartado, aquí también me refiero a un tema que es bastante clásico en nuestras acciones formativas y que, de hecho, también nos ha servido pues, para sustentar y modular nuestros programas formativos para diferentes colectivos. Desde un primer momento, nosotros en Edufinet tomamos conciencia de que
la educación financiera es una materia, una disciplina fronteriza, en el sentido de que atraviesa los límites de una serie de campos o especialidades del conocimiento. También nos dimos cuenta que esos pétalos iban creciendo cada año a medida que tomamos conciencia de que hay que incorporar nuevas especialidades temáticas. Entonces, yo creo que esa es una realidad y que no podemos prescindir de ella. También, en relación con lo que decía Eduardo Vendrell, las facultades de Económicas, donde efectivamente yo creo que hay, con carácter general en los programas, un déficit de educación financiera, y le comentaba también al decano Eugenio Luque de la Facultad de Económicas de Málaga, que está aquí presente, que yo veía en la educación financiera una oportunidad para aplicar los conocimientos que se imparten en los distintos grados de la Facultad de Económicas a la educación financiera, porque permite conjugar lo que se ha estudiado en matemática, estadística, en fiscalidad, concepto jurídico, concepto económico. Yo creo que es un campo sumamente interesante para poder poner en conjunción todos esos conocimientos que se estudian en una facultad económica. Al hilo de esto, la idea que yo quería subrayar es que para tomar una decisión financiera pues, es necesario pues, manejar algunos conceptos jurídicos, estadísticos, económicos. Bien, ahí hay una instrumentalidad. Necesitamos utilizar esos conocimientos de esos campos del saber. Bien, pero yo creo que, yendo un grado más en esa reflexión, yo creo que en lo que concierne a la decisión económica, creo que juega un papel primario, anterior a la toma de decisiones financieras, que no podemos perder de vista. Y yo creo que, más que esa instrumentalidad, creo que antes de llevar a cabo elecciones de productos, de instrumentos financieros, es preciso dilucidar la elección económica que subyace en esa elección financiera que estamos considerando. Es decir, desde mi punto de vista, las elecciones económicas tienen un rango primario respecto a las elecciones financieras. Aquí pongo algunos ejemplos. Si una persona está eligiendo entre instrumentos de ahorro, estamos en el ámbito estricto de la educación financiera, pero no podemos olvidar que eso debería estar precedido por una elección económica, un análisis económico respecto a la conveniencia de ahorrar o no, de ahorrar o consumir. Y una vez que se haya determinado que conviene ahorrar, pues ya sí podríamos pasar a este ámbito. Por supuesto que la elección económica se ve condicionada por las características específicas de los instrumentos financieros, incluso por las características que puede haber en el ámbito regulatorio o de la fiscalidad. Pero yo creo que la decisión económica tiene que ser previa e imprescindible a la adopción de decisiones financieras. Si estamos barajando distintas opciones de préstamo para adquirir una vivienda habitual, yo creo que no podemos obviar la elección económica primaria de ver si interesa optar por la compra o por el alquiler. Si estamos viendo distintas formas de financiación bancaria, la empresa se tiene que haber decantado previamente para ver si es más conveniente recurrir a recursos propios o a recursos ajenos, y así sucesivamente. Ya pasando muy brevemente a la orientación programática de los programas de educación financiera, yo creo que puede ser oportuno para hacernos una idea global de lo que está ocurriendo en los países occidentales desarrollados, que son los que controla a efectos de educación financiera esencialmente la OCDE. Vemos que en un informe reciente de la OCDE hay 41 países que tienen implantadas estrategias nacionales de educación financiera, entre ellos España, y en uno de esos informes la OCDE recoge cuáles son los objetivos de política de las estrategias nacionales de educación financiera. Vemos que hay una diversidad de objetivos: fortalecer la alfabetización financiera y promover comportamientos financieros positivos, mejorar la inclusión financiera, apoyar reformas recientes de pensiones, mejorar el ahorro a largo plazo, reducir el sobreendeudamiento y otros. Entonces ya vemos que hay una amalgama de objetivos. Lo vemos en este cuadro. También, y de manera sintética, lo podemos ver en este otro cuadro, donde vemos que de los 41 países que tienen implantadas esas estrategias nacional de educación financiera, en 40 de ellos prevalece el objetivo de fortalecer la instrucción financiera, pero aparece conjuntamente con la promoción de comportamientos financieros positivos. Bien, y vemos también que hay otros objetivos, o sea, que hay una amalgama de objetivos. A mí realmente me inquieta un poco, quizás por
aplicar a lo mejor con excesivo rigor la regla timbergeniana de tener un instrumento para cada objetivo. A mí me inquieta cuando hay un instrumento que al mismo tiempo responde a varios objetivos. Yo creo que es mucho mejor tener un instrumento que se centre fundamentalmente en el objetivo que sea primario y luego que pueda haber otros secundarios, pero la mezcla de objetivos con un solo instrumento, yo creo que eso a veces puede dar lugar a conclusiones que pueden ser equívocas. Y ya, por último, como consideraciones finales, yo creo que había preparado un catálogo de 10 donde están reflejadas algunas consideraciones que ya he hecho, pero quizá aquí me podría centrar en las ideas que también he comentado y que ahora quería subrayar. Entonces, una primera reflexión que yo haría es que mientras que el logro de un bienestar necesita inexcusablemente que se adopten decisiones adecuadas a lo largo del ciclo vital, el bienestar necesita esas decisiones, el conocimiento y la capacitación económica o financiera no son per se tributarios de metas específicas de bienestar. Es decir, mi tesis es que el conocimiento tiene un valor intrínseco con independencia de la utilidad que se le pueda dar en la práctica, que puede depender de múltiples consideraciones, restricciones o preferencias personales. Por supuesto, como decía Eduardo Andrés, para mí también, desde el punto de vista académico y científico, es sumamente interesante ver qué conexión puede haber entre los niveles de cultura financiera y el comportamiento financiero y, en última instancia, el bienestar. Eso tiene un gran interés académico, pero es distinto metodológicamente y, desde luego, yo creo que hay un reto enorme, dado la gran multiplicidad de factores que inciden en el comportamiento y en el bienestar, poder separar y aislar el efecto que ejerce cada uno de esos componentes y, en particular, la educación financiera. Y, en línea con lo que he dicho anteriormente, hay efectivamente muchos estudios que dicen que la educación financiera ha tenido poco impacto en el comportamiento y en el nivel de conocimiento, pero claro, en esos estudios que desarrollan unos modelos sumamente sofisticados, con una batería de datos muy importante, no dicen qué programa se imparte, cuándo se ha impartido, quién lo ha impartido, si se han evaluado los estudiantes. Entonces, claro, si no tenemos esa fase previa, ¿qué conclusiones vamos a sacar? Entonces, puede haber un aparato estadístico muy potente, pero que se basa en una precariedad de información y, en absoluto, en algunos casos, permite llegar a conclusiones que sean relevantes. Entonces, trasladando ese punto de vista a la propedéutica de la enseñanza financiera, yo, desde la perspectiva de participante en un programa de educación financiera, apostaría por la mayor neutralidad formativa posible y prescindir, y con efecto cognitivo, de cualquier condicionamiento de metas asociadas al bienestar. No digo que no sea importante, pero eso tiene que tener un tratamiento diferente con un programa diferente. En cuarto lugar, dado el carácter marcado carácter fronterizo de la educación financiera, lo he expuesto anteriormente, pero yo creo que eso no nos debe obviar la importancia que tiene el análisis económico como eslabón previo y necesario a la adopción de cualquier decisión financiera. Y, en ese sentido, yo también hay una conclusión inmediata. Bien, ¿cuáles son los perfiles técnicos, competenciales necesarios para poder impartir adecuadamente y con solvencia un programa de educación financiera? ¿Lo puede impartir cualquier persona? ¿Esto cuestiona el enfoque transversal de que la educación financiera se puede impartir en cualquier asignatura, ya sea geografía, historia, literatura, o hace falta que haya un componente técnico porque, antes de llegar al ámbito financiero, es preciso dilucidar la lección económica? Esa es una reflexión que dejo encima de la mesa y les agradezco, lógicamente, su atención. Muchas gracias. Bien, yo sí tengo que cumplir con las normas de protocolo y comienzo pues agradeciendo al Congreso el que me invite a participar y a compartir esta mesa con el profesor Domínguez, que es para mí un honor, y felicitándolo también porque efectivamente en solo 2 años se ha convertido en un punto de encuentro a nivel nacional de profesionales y de no profesionales de la educación financiera. Dicho esto, pues me corresponde realizar la difícil tarea de comentar la exposición del profesor Domínguez,
que como siempre ha sido brillante y concisa, y plantear algunas cuestiones que dejaré encima de la mesa para que se preste a debatir, invitando al público a que participen en ese debate. Los comentarios que a mí me han suscitado la lectura de esta ponencia y tras escuchar la exposición, pues son los siguientes. En la primera parte, ya en el marco conceptual, me ha parecido relevante la importancia que se le da a la educación financiera en el bienestar financiero. Pero en este sentido, pienso los economistas, pues ya hemos diseñado indicadores que generan un amplio consenso para aproximarnos al bienestar económico. O sea, los individuos con un nivel de renta per cápita, bueno, es la renta per cápita, ese indicador. Entonces, los individuos con una mayor renta per cápita, los países pues con un PIB más elevado, se supone que tiene un nivel de vida más alto y, por lo tanto, también pues, se acerca a un bienestar económico también mayor. ¿Existe algún indicador similar que nos permita aproximarnos al nivel de bienestar financiero? Eso en un principio. Después, continuando también con este marco conceptual, con esta primera parte de la exposición, pues se agradece que desde el principio se distinga entre los conceptos de educación financiera y alfabetización financiera, ya que desde la propia definición de educación financiera que propone la OCDE, esa definición tan extensa, pues ya se denota que existe dificultad para distinguir conocimiento, alfabetización, educación financiera, conceptos todos que son muy parecidos, pero que tienen matices diferentes. En cuanto al enfoque que se le aplica al concepto de bienestar financiero, se identifica que la educación y la alfabetización financiera pues, pueden tener efectos positivos sobre la salud financiera o sobre el bienestar financiero, como te gusta más. Pero también me he planteado, como también se ha comentado en un principio, ¿qué papel jugaría en este bienestar financiero la actitud? Esa actitud financiera, ¿qué efecto tendría sobre el bienestar financiero? ¿Un papel moderador? ¿Un papel mediador, sustitutivo? Quizás tendríamos que detenernos un poco en este análisis porque es posible que determinados perfiles actitudinales tengan un efecto potenciador sobre el carácter positivo que tiene la educación financiera en el bienestar financiero del individuo. Incluso, que no se comenta porque si no sería muy extenso, ¿qué papel jugaría la inclusión financiera? Pienso que la inclusión financiera pues, jugaría un papel de condición sine qua non. O sea, que si un individuo no tiene acceso a los servicios bancarios, pienso que es difícil que la educación financiera le vaya a aportar algún beneficio sobre su bienestar. También, bueno, pues otro asunto relevante que se me ha ocurrido cuando leía esta ponencia es que quizás merecería una especial atención la contribución de la educación financiera a la estabilidad financiera. O sea, en la ponencia se destaca la importancia de la educación financiera en el bienestar a nivel individual, pero también es relevante la contribución al bienestar colectivo. O sea, sabemos que una población más educada en estos términos, en este ámbito financiero, pues también gestionaría más fácilmente sus recursos y a través de sus decisiones individuales no iba a evitar, pero sí a lo mejor podría minimizar la probabilidad de una crisis financiera. Y ya por otro lado, para plantear preguntas, me centro en el Plan de Educación Financiera de España para el periodo 2018-2021. Literalmente se concibe como objeto de aumentar los niveles generales de formación financiera de los ciudadanos. Entonces, pienso, ¿los programas actuales de educación financiera se limitan a este objetivo o van más allá? En alguna ocasión no se pretende pues dar una formación algo más especializada. La cuestión, o sea, me surge muy interesante y se presta al debate, es con respecto al, que también se comenta en la ponencia,
del asesoramiento financiero, que se sugiere incluso como alternativa a la educación financiera. En efecto, la división del trabajo nos aconseja de que los individuos no seamos nuestros propios médicos o no seamos nuestros propios abogados, sino que acudamos a profesionales cuando tengamos problemas o cuando necesitamos tomar una decisión. Entonces, no tenemos por qué ser expertos financieros. Pienso que no tenemos que ser expertos financieros, porque ya tenemos asesores financieros a nuestra disposición cuando los necesitamos. Entonces, estos programas, ¿hasta dónde tiene que llegar la educación financiera? ¿Qué nivel tiene que alcanzar? Porque es continuo. Esto sería, cada vez salen operaciones más complejas, operaciones distintas y tendríamos que estar formándonos continuamente. Entonces, ¿hasta dónde tiene que llegar la educación financiera? Incluso lo que acabas de comentar en la exposición, ¿a quién correspondería precisamente el impartir esa educación financiera? ¿A quién? Relacionado también con esta pregunta, existe otro tema en la ponencia que también me llama la atención y que creo que viene al caso, que es la relación entre la educación financiera y la educación económica. ¿Es posible separarla? La propia ponencia se sorprende cuando manifiesta que en algunos programas de educación financiera tiene efectos positivos y además significativos sobre todos los aspectos de la salud financiera o del bienestar financiero, excepto en los conocimientos de la inflación. Cuando sabemos que la consideración de los efectos de la inflación en el poder adquisitivo pues es indispensable para tomar una decisión financiera mínimamente informada. Entonces, los programas de educación financiera y de educación económica tienen que estar, ser complementarios, tienen que estar integrados. Bien, es verdad que los conceptos financieros están dentro de los conceptos económicos y no al contrario, pero pienso que en la mente o en el autor de la educación financiera tiene que incluir, de alguna manera, por lo menos conocimientos económicos básicos. Yo ya, bueno, pues por último, comparto plenamente con el profesor Domínguez su afirmación cuando dice que se declara partidario de concentrar prioritariamente los esfuerzos de la formación de los programas de educación financiera en la fase de adquisición de conocimiento y desarrollo de competencias. Creo que en las fases más tempranas de la educación es cuando habría que empezar a incluir estos conceptos. Y también comparto la idea de que la educación financiera no se tiene que considerar como una herramienta de adoctrinamiento. O sea, en algunos casos, quizá erróneamente, se ha entendido la educación financiera como un mecanismo pues para promover las virtudes del ahorro o de algún activo financiero. Creo que esa no es la labor de la educación financiera y en ese punto, en esta línea, pues es muy pertinente la conclusión séptima de la ponencia cuando manifiesta que la enseñanza financiera aconseja adoptar la mayor neutralidad formativa posible, lo que pasaría por prescindir del condicionamiento de las metas asociadas al bienestar. Yo he dejado unas preguntas, tú ves si es pertinente o no contestarlas, pero sí que invito al público a participar del debate o a realizar las preguntas que le haya suscitado también la exposición del profesor Domínguez. No, nada más. No me quedaba claro si el destinatario de las preguntas soy yo o es el público, lo cual agradecería bastante. También partiendo de una clara asimetría, mientras que la comentarista ha tenido a disposición de hace algunos días, bastantes días, mi ponencia completa, yo no he tenido conocimiento de toda la batería de preguntas que al menos, no sé si han sido 10 o 12, las que difícilmente he podido tomar nota. Yo, modestamente, puedo hacer algunos comentarios, pero desde luego, como decía el año pasado en el Congreso, nosotros sí tenemos preguntas, muchas preguntas,
respuesta la estrictamente necesaria, porque desde luego no creemos mucho en dogmas. Yo creo que ha apuntado temas muy interesantes. Habla ahí me parece que uno de ellos era la importancia de la educación financiera en el bienestar, qué indicadores, cuando habla de indicador de bienestar económico, la renta per cápita. Bueno, ya al hilo de esto habría que, desde el punto de vista económico, ver, todo eso está en proceso de revisión, se cuestiona el PIB y, como corolario de ello, el uso de la renta per cápita como indicador del bienestar. Está ahora, por ejemplo, en boga. Yo estoy preparando un pequeño artículo sobre el índice, en vez del Producto Nacional Bruto, es la felicidad nacional bruta, que ya empezó un país bastante curioso, Bután, hace algún tiempo, pero vamos, todo está en continua revisión. Por tanto, eso ya no lo podemos olvidar. Respecto a indicadores del bienestar financiero, pues yo creo que cualquier persona sabe más o menos cuáles son sus indicadores de bienestar financiero. Si va a pedir un crédito a una persona, le van a preguntar cuál es su carga financiera mensual con respecto al salario neto, cuál es su nivel de endeudamiento, cuáles son los activos que tiene líquidos o ilíquidos, su patrimonio. Yo creo que de ahí cualquier economista, cualquier financiero es capaz de vislumbrar cuál es la situación de bienestar financiero. Sin embargo, los estudios de bienestar financiero y de salud financiera, por ejemplo, tenía aquí una nota a pie de página que afortunadamente he encontrado con alguna dificultad en la ponencia, que le había entregado a la profesora García Lopera. El bienestar financiero, según el Centro para Innovación de Servicios Financieros, y también se hace eco el BBVA, plantea 8 indicadores para medir el bienestar financiero. No lo voy a mencionar todo. Y utiliza indicadores ya cuantitativos. Gastar menos de lo que se gana. Bueno, pues parece que tampoco haya un proceso de innovación extraordinario. Pagar la factura en tiempo y forma son indicadores también. Tener suficiente ahorros líquidos disponibles. Bueno, si se puede agregar disponer de ahorros activos a largo plazo, contraer en su caso una deuda sostenible, contar con un historial crediticio saludable y tener contratados los seguros adecuados y planificar los gastos para el futuro. Pues yo creo que ahí son indicadores bastante interesantes de un sentido y una lógica aplastante. Respecto a la actitud, totalmente de acuerdo. Yo creo que la actitud es condicionante del comportamiento. ¿En qué sentido? Pues depende yo diría, del grado de aversión o de propensión al riesgo que tenga una persona y de los objetivos vitales que se trace y si tiene objetivos intergeneracionales o no. Yo creo que, por supuesto, que la actitud es muy importante. Puede ser moderadora o puede ser inductora de comportamientos peligrosos. Hemos tenido evidencia en los dos sentidos. La inclusión financiera, obviamente es una condición sine qua non. Algunas de las personas que están aquí de nuestro equipo de FINES y yo mismo presentamos una ponencia sobre este tema en un congreso en Salamanca y decíamos, bueno, la inclusión financiera, y nuestra tesis es que la inclusión financiera no se debe limitar a que una persona tenga acceso a los servicios básicos, sino que sea capaz de poder interpretar, al menos en los términos más elemental y primario, la toma de decisiones financieras. Y yo creo que cuando ella pregunta ¿hasta dónde debe llegar la educación financiera? Por supuesto, ninguno podemos ser especialistas financieros, pero sí al menos yo creo que debemos tener un esquema mental. Yo creo que más o menos, como decía Keynes, respecto a la economía es un método de pensar, de ver la realidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de inculcar en los ciudadanos, que sepan un esquema donde poder situar las decisiones que va a adoptar con sus pros y los contras, cuestiones distintas que luego tenga que recurrir, en algunos casos, a algún abogado, algún economista, por la sofisticación de los instrumentos. Pero desde mi punto de vista, lo importante es tener esas gafas de ver la realidad económica. Creo que sí, efectivamente, también en algún trabajo que le pasé a ella previamente, que había hecho sobre la educación financiera, yo sostengo, y como sostienen los organismos internacionales, la importante contribución de la educación financiera a la estabilidad financiera y macroeconómica. ¿Cómo? Pues evitando procesos de sobreendeudamiento que podían haber impedido algunos episodios de asunción elevadísima de deuda, no solamente en España, en otros países. También una mayor competencia. La educación financiera viene a romper un poco la asimetría informativa. Entonces, yo creo que eso ayuda
y que hace que la entidad financiera pues, se tengan que esmerar en lo que es la prestación de los servicios que oferta. El plan de educación financiera en España, creo que también recogía aquí los objetivos que tenía, yo creo que está enfocado a el objetivo de incrementar genéricamente los niveles de educación financiera, sobre todo entre los jóvenes, y también aquí en España el plan de educación financiera también lo tenía citado para el plan 2018-2021. Se explicita la puesta en marcha de un plan que permite a los ciudadanos en cualquier fase de su vida, eso es lo que pretende el Plan de Educación Financiera Nacional, mejorar su formación y tomar conciencia de la importancia y trascendencia de la decisión de adoptar en el mundo financiero, reduciendo de este modo, ya va buscando el cambio de comportamiento, la posibilidad de que asuman compromisos económicos que luego pueden afectar a su nivel económico. Y eso es lo que pretende, aunque yo creo que el plan, que ha permitido avanzar bastante, desde mi punto de vista, yo creo que lo fundamental es que la educación financiera y económica, como envolvente, tiene que estar presente en el sistema educativo reglado desde las primeras edades, no para hacer a todo el mundo especialista, pero sí para ir transmitiendo esa forma de razonamiento y de aproximarse a la realidad. Y yo creo que, me parece porque... pues perdón, aquí quedaban algunas preguntas. Sí, yo creo que respecto a la relación entre la educación financiera y la educación económica, me acabo de pronunciar al respecto y era una de mis conclusiones, y también lo referente a evitar cualquier tipo de adoctrinamiento. Ese sería mi punto de vista sobre esas preguntas. Muchas gracias. ¿El público quiere intervenir? Sí. Buenos días. En primer lugar, felicitaros a los dos, ¿no? Quiero decir 3 cosillas muy breves. Me encanta oír a José Manuel Domínguez esa vocación de compartir conocimiento, primero por lo de compartir, pero después por lo del conocimiento. Siempre se aprende con él. Por ejemplo, las margaritas, esto lo digo a los asistentes al Congreso, parece que siempre es más de lo mismo, pero no. Esos pétalos de esa flor que nos ha dibujado de las materias que desembocan en la educación financiera, cada vez tiene más pétalos, cada año tiene más pétalos. Es fantástico, por eso decía lo de transmitir conocimiento, ¿no? Y si he cogido el micrófono es porque me ha parecido muy interesante esa diferencia entre decisiones económicas y decisiones financieras. Es que es... Pues como comparando las empresas, un balance de una empresa, siempre se ha dicho el balance es la estructura económica y el pasivo es la estructura financiera. Es que son, quizás es para notas y quizás para economistas, pero la diferenciación entre... Es como un espejo de decisiones económicas que no tienen probablemente nada que ver con las decisiones financieras. Son diferentes, tienen todo que ver, pero son diferentes. Entonces esa idea a mí particularmente me ha encantado por profundizar, ¿no? Porque por lo menos, ya digo, para la gente más iniciada es verdad que son diferentes, ¿eh? Muchas gracias. Aquí había una... Profesor González Moreno. Bien, en primer lugar, como la persona que me ha antecedido, darle las gracias al profesor Domínguez Martínez y felicitarlo por su exposición. Los que estamos acostumbrados a ello, pues no esperábamos otra cosa. Y luego también por la labor pionera que lleva haciendo en un tema como este tan importante como la educación financiera. Bueno, yo solamente, en primer lugar, decir que yo no soy un experto en educación financiera y hasta el punto que a lo largo de mi vida he tomado decisiones financieras que podría catalogar como cuestionables, en el mejor de los casos, ¿no? Pero bueno, a mí en este tema sí hay algunas cosas que me preocupan, ¿no? La primera cuestión que me preocupa es que como los economistas académicos han entrado de lleno en este tema, compliquen el tema con los modelos econométricos, las cuestiones metodológicas, hasta el punto que a mí no me extrañaría que el tercer, cuarto, quinto Congreso de Dauphiné sea algo como educación para entender la educación financiera. Entonces, eso es una cosa que a mí, en primer lugar, me preocupa. La segunda cuestión que me preocupa es, y aquí se ha aludido, y el año pasado también, es que no puede ser misión de la educación financiera convertir a los ciudadanos en expertos financieros. Entre otras cosas porque es imposible, porque en el fondo,
y ligando la economía con el tema financiero, aquí lo que subyace es un problema microeconómico, es un problema de información asimétrica, que de dos agentes hay uno que siempre va a tener más formación y más información que el otro, las entidades financieras. Por más que queramos, un ciudadano jamás puede estar en igualdad en cuanto a formación e información que una entidad financiera. Hay otra, para mí, motivo de preocupación, ligado con el anterior, es que el tema de la educación financiera en algún momento se pudiese utilizar por las entidades financieras, permítanme la expresión poco académica, como para cubrirse las espaldas ante futuros problemas con los clientes. Algo de esto puede haber, por ejemplo, como saben ustedes, la última ley referida a créditos hipotecarios obliga a que los determinado personal de las entidades bancarias han tenido que hacer unos cursos y aprobarlos. Bueno, quién sabe si en un futuro eso mismo se nos va a exigir a los ciudadanos para poder solicitar un crédito hipotecario, pongamos por caso. Entonces, a mí son estas razones que me preocupan, sin ser un experto financiero, y que tanto en la intervención del profesor Domínguez como también en los comentarios de la profesora Francesca, pues creo que también hemos sufrido. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esas apreciaciones. Yo, al hilo de eso, surgirían también algunos comentarios, ¿no?, que yo creo que han sido muy atinados. Hay que frenar ese proceso de que todo quede en un modelo econométrico y luego, a lo mejor, como yo decía antes, lo que es la base puede que sea bastante endeble para soportar conclusiones que pueden estar muy bien desde el punto de vista cuantitativo, pero es mejor saber la calidad de los programas que se está impartiendo. La información asimétrica, es verdad lo que él le ha dicho, normalmente los oferentes tienen mucha más formación e información. No siempre ha sido así, porque incluso la complejidad de algunos productos financieros llevó, por ejemplo, a que muchas personas comercializaran participaciones preferentes, digo, no solamente los adquirentes, que las confundían con una imposición a plazo fijo, pero incluso con los oferentes, porque ya de entrada la denominación y las características de ese instrumento hay que hacer un esfuerzo de dedicación para enterarse. Por tanto, ahí también hay un reto, o no digamos cuando la Agencia de Calificación Crediticia Internacional otorgaba una AAA a algunos instrumentos que estaban basados en unos préstamos que absolutamente no tenían ninguna calidad crediticia, ¿no? Y, por último, respecto a lo que él ha dicho, el posible temor de que se exija un carnet, hay ya algunas propuestas que dicen, en vez de programa de educación financiera, establezcamos un carnet para que una persona, una especie de carnet de conducir financiero, para que una persona pueda contratar productos e incluso tenga varias categorías. Es decir, que esa propuesta yo ya la he visto en algunos autores. Nada, muchas gracias. No sé si hay alguna... No, allí hay otra cuestión. Y aquí el profesor Agustín Molina. Buenos días. Mi nombre es Ángela Callejón, soy profesora en la Universidad de Málaga y mis dos primeras palabras pues tienen que ser, lógicamente, gracias y enhorabuena. Tenerle aquí, oírle y haberles tenido como profesores, pues me lleva una enorme responsabilidad, porque me debe exigir a mí misma como docente, madre mía, con los referentes que he tenido, ya veo que el paso del tiempo no solo no le ha hecho perder lucidez, sino que además han ganado muchísima sabiduría, todavía más de la que ya en clase no tuvieron la oportunidad de enseñar. En relación precisamente a esto, al tema de educación, pues felicitarles por la organización de este congreso. Creo que es absolutamente necesario y le quería solamente hacer dos matices. Uno, en algún momento de la exposición, el profesor Domínguez ha hecho referencia a que el fin era el bienestar financiero personal. Yo creo que habría que ampliar un poquito las miras, porque hoy en día ya toda la sociedad tiene una responsabilidad en estos temas y creo que más bien iría orientado hacia el bienestar financiero social, global, común, como le queramos llamar. Sí. Y en la segunda apreciación que quería hacer o pregunta, la profesora García
ha hecho referencia, ha hecho una pregunta provocadora, como ya la conocemos, ¿hasta dónde debe llegar la educación financiera? Ella sabe perfectamente la respuesta, pero bueno, mi pregunta sería más bien, ¿desde dónde debe arrancar? Porque hasta dónde, ya sabemos que la educación en ningún ámbito termina nunca y la formación tampoco, pero ¿desde dónde? Creo que sí, porque no podemos esperar a la empresa, ni siquiera creo que a la universidad para hablar de temas financieros. Hay que arrancar desde mucho antes. Quizá este congreso nos pueda servir para orientar, dar pistas, sugerencias, para que esto arranque desde mucho antes. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Contesto primero a la... Bien, entiendo que la referencia, que le agradezco de sabiduría y tal, iba dirigida exclusivamente a la profesora García Lopera. Y por lo que respecta a los matices, también le tengo que hacer un matiz. Yo no he dicho que el fin deba ser el bienestar financiero personal. Digo que eso es lo que se contempla en la definición de la OCDE. Yo no me he pronunciado al respecto. En cualquier caso, yo creo que la toma de decisiones financieras individualmente va dirigida al propio bienestar financiero personal. La educación financiera lo que propone es que si se adoptan buenas decisiones financieras como consecuencia de un mejor conocimiento, eso va a tener efectos y repercusiones sociales positivas, pero son dos cuestiones distintas, porque yo creo que difícilmente podremos convencer a una persona que cuando vaya a contratar un producto piense en el fin social, salvo que ahora sí está teniendo o puede tener una oportunidad el paradigma de las finanzas sostenibles, donde hay personas incluso que están dispuestas a que tengan una menor retribución en algún producto o a pagar más por cualquier financiación si cumple unos parámetros, unos criterios de desarrollo sostenible. Entonces, eso yo creo que era el matiz que yo le quería hacer. En cuanto a lo que me pregunta, bueno, sí, sabemos que la formación es ilimitada y puede llegar, bueno, pues, actualizando con los problemas que se vaya presentando. Pero ¿de dónde debe arrancar? Creo que lo hemos comentado, que viene en la ponencia y que estoy de acuerdo con José Manuel en que debe arrancar de las etapas más tempranas de formación de un individuo. Desde el origen, pues ya no sé si en la educación primaria, en la educación secundaria. Lo que no sé es cómo. Si se tiene que meter como una asignatura dentro de la ESO, dentro del bachiller, con lo cual implicaría quitar alguna asignatura ya existente, o que se meta como transversalidad, o sea, que dentro de la geografía o dentro de la matemática estuvieran los conceptos financieros. Eso es lo que no sé y que a lo mejor también sería otro planteamiento a debatir, pero que debe de arrancar desde las etapas más tempranas de un individuo, eso sí que estoy completamente de acuerdo con la exposición del profesor Domínguez. Sí, y yo solo quiero señalar una carencia que se denota en estos programas de educación financiera, y es que cuando se estratifica la sociedad se habla de jóvenes, medianos, mayores, por la orientación profesional de la gente, y yo digo, ¿para cuánto se va a ocupar la educación financiera de los jubilenials? Sí, se está ocupando. Jubilenial. De hecho, nosotros tenemos programas que van dirigidos a ese colectivo, lo cual significa que le tenemos que dar una mayor publicidad porque no ha llegado alguno de los agentes interesados. No le hemos llamado jubilenial, que es un concepto que a lo mejor deberíamos de tener en cuenta. Sí, sí. Sí, yo. Sí. Bueno, me ha alegrado muchísimo oír del profesor Domínguez que el Congreso tiene muchísimas preguntas. Eso demuestra el alto grado de salud que tiene este encuentro. Y las preguntas, profesor, las estrictamente necesarias, es decir, yo creo que las justas para poder preguntarse o preguntar al día siguiente, y eso también es un alto grado de salud, algo que tiene bien. A mí lo que me ha llamado la atención es un concepto que no había oído nunca, y si en otros eventos, en otras ediciones ha ocurrido, yo no lo he oído, es el concepto de neutralidad, que la profesora García ha vuelto a repetir como instrumento de adoctrinamiento. Yo creo que no debemos olvidar. Ese concepto no existe en la educación ni en los medios de comunicación, no existe aquí abajo, existirá en el plano de lo absoluto. Yo creo que debemos pensar que la educación financiera, al igual que la educación en términos generales, hay que poner la puerta, el
concepto de honestidad. Es decir, desde ese punto de vista, tenemos que preguntarnos para qué educamos al ciudadano, al educando, financieramente. Yo tengo una respuesta desde el punto de vista de la honestidad, de quien imparte la educación. No es otra para el servicio de la sociedad. Al servicio de la sociedad, que es para lo que se debe dedicar o educar, al individuo, puesto que un ciudadano mal educado va a ser siempre un problema para la sociedad y si no, nos vamos a las primeras de los periódicos, ya están ocupando páginas más interiores, ¿verdad?, con la cantidad de conflictos que hay en los tribunales, porque tenemos una pésima educación, una sociedad pésimamente, educada financieramente. Así que yo me alegro mucho de haber oído las muchas preguntas, las justas respuestas, quiere decir que somos realistas, y me olvidaría de la neutralidad y quien imparte debería ser honesto. Gracias. Bien, yo creo que la honestidad se supone, yo ahí ni siquiera me adentro, pero la honestidad se lo supongo a todas las personas. Cuestión distinta es que, desde mi punto de vista, yo sí me reafirmo en ese criterio, que además lo practico, porque además es uno de los pilares de nuestro proyecto de educación financiera. No deseamos dar recetas automáticas a nadie. Yo estoy convencido de que ahorrar para la jubilación, bueno, puede ser interesante, pero yo no pretendo, cuando imparto una sesión formativa, decirle lo que tenga que hacer una persona. Le quiero dar instrumentos para que esa persona, por sí misma, en función de sus circunstancias y sus prioridades, tome la decisión que quiera y se la respetaré. Entonces, a eso me refería, es la sesión de neutralidad. No ir a una sesión ya queriendo hacer propaganda de que hay que contratar un plazo fijo, una hipoteca inversa, no. Darle los instrumentos para que cada persona, en función de sus necesidades, sus restricciones, adopte la decisión que quiera. Y esas decisiones, al final la educación, por supuesto, beneficia al conjunto de la sociedad. Tony Blair llegó a decir que las prioridades de su gobierno eran 3, educación, educación, educación. Luego siguió por otros derroteros más discutibles, pero yo lo comparto. Lo que pasa que la educación financiera lo que trata es de dar respuesta a una persona que se tiene que enfrentar a una situación que es individual. Si se compra el coche o pide un préstamo, va por una fórmula de renting, etcétera, etcétera. Entonces, ese componente no podemos olvidarlo. No podemos decir que un programa de educación financiera para la mejora de la sociedad. Eso será un efecto externo, una consecuencia cuando sumamos comportamiento. Entonces, esa matización es metodológica, pero repito, la neutralidad en el sentido de que nosotros no pretendemos decirle a nadie lo que debe hacer, sino darle criterios para que lo analice y sí lleve a cabo las decisiones que estime pertinentes. Ese es nuestro punto de vista, al menos el mío, ¿no? Muy bien, ya creo que estamos... La última pregunta ya. Buenos días. Primero, agradecer de la posibilidad de estar aquí, de parte mía y de mis compañeros. Segundo, quiero lanzar una pregunta porque me parece interesante que se habla mucho de los contenidos y de la forma en la que impartir estos contenidos, pero creo que es importante saber si realmente la gente que vive fuera del mundo financiero quiere que se le eduque financieramente. Porque si una persona realmente no quiere tener unos conocimientos o no le interesa, porque creo que la palabra financiero, debido a diversos acontecimientos, tiene una acepción bastante negativa a la sociedad. Entonces, no sé si primero deberíamos educar o impartir o promover la verdadera finalidad de las finanzas y si no tiene esa acepción negativa, es decir, que no se debe utilizar para un mal ni que no se utiliza para eso y después ya centrarnos en los contenidos para aplicarlo en la vida día a día. Y esa es la pregunta. No, contesta tú. Bien, sí, es verdad que, sobre todo a raíz de la gran crisis financiera internacional, y sabemos las consecuencias que ha tenido en muchos países, entre ellos España, ¿no? Esa crisis financiera, pues hay una serie de connotaciones negativas. Yo creo que también porque ha habido precisamente una falta de conocimiento económico y financiero. Yo no digo que esté exonerado el sistema financiero en su conjunto, pero yo creo que la realidad es bastante más compleja de la que simplificadamente se ha trasladado. Bien,
las entidades financieras están haciendo esfuerzos por recuperar su posición, su reputación en el mercado. Es difícil ese lastre que tienen acumulado. Yo creo que, dice, hay personas que no les interesa adoptar la educación financiera. Bueno, ya una frase archiconocida que ha comentado muchos de los aquí presentes, lo han escrito, es la que el profesor Jesús Luis San Pedro recogía en un libro básico de economía, como es el Manual de Economía de Paul Samuelson, creo que en el año 75, donde él ponía de relieve el drama educativo que existía en España, que decía que en bachillerato todos los alumnos estudiaban lo que era la calcopirita. Yo, afortunadamente, lo estudié también con un magnífico profesor en el Instituto Martirí, como fue el gran Luis Díaz Jiménez, pero decía que no se estudiaban los bancos, mientras que luego nosotros, los que no hemos seguido por esa vía, no hemos tenido contacto con la calcopirita ni con otros minerales. Sin embargo, todo el mundo se tiene que relacionar casi inexorablemente con un banco, pues para pedir un préstamo, para hipotecario personal o para establecer un depósito. Por tanto, si no le interesa, está prescindiendo de un elemento que le va a ayudar en su vida. Bien, yo respeto a quien no le interese, pues que está en su derecho. Hay personas que no le interesa porque tienen un gran poder adquisitivo y pueden recurrir directamente a asesores. Claro que hay algunas personas que tienen muchísimo dinero y que se lo encomiendan todo a su asesor financiero. Bueno, pues si él se lo encomienda, pues ha tenido resuelto el problema. Hay que respetarlo, la posición de cada uno. Ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Sí? Bien, yo creo que tenemos que terminar ya esta intervención porque nos pasamos. Simplemente decirte, José Manuel, que la educación financiera te debe mucho a ti y al proyecto Edufiner. Muchas gracias. Y que yo espero que a lo largo de estos 2 días pues, se cumplan estos propósitos que tenemos con el Congreso de Educación Muchas Financiera. Gracias, Paqui, por Así tus que palabras y tu muchas participación gracias. aquí. Gracias.